Bueno, entonces vamos a continuar con la clase de rehabilitación vestibular. En esta primera parte vamos a ver lo que son los métodos diagnósticos complementarios. O sea, nosotros vimos lo que era la evaluación funcional a través de las distintas pruebas, donde vemos el reflejo vestibulo-ocular y el reflejo vestibulo-espinal, y también las diadococinesias, donde evaluamos coordinación cerebelosa, ¿sí? Ahora vamos a ver cuáles son los instrumentos que tenemos para hacer evaluaciones objetivas dentro de los trastornos vestibulares, ¿sí? Como sabemos, el sistema vestibular está junto con el sistema auditivo, hablamos de un sistema cócleo-vestibular, por ende, vamos a trabajar siempre con lo que son frecuencias. Entonces, las pruebas específicamente vestibulares, las frecuencias con las que trabajamos son más graves, ¿sí? Una batería de pruebas para los trastornos vestibulares, vamos a tener la electronistalmografía, la videonistalmografía, Video Head Impulse Test, el sillón rotatorio, la posturografía, la OBEMS y las CBEMS, y siempre estas pruebas se van a seleccionar según el motivo de consulta del paciente, cuál es el síntoma que aqueja al paciente, el síntoma principal, y a eso se van a sumar entonces lo que son las pruebas audiológicas, ¿sí? Mínimamente tiene que estar la audiometría, la logoaudiometría y la impedanciometría en cualquier paciente con trastorno vestibular, ¿sí? Ahora vamos a ver un poco lo que es la electronistalmografía, donde se colocan distintos electrodos en la superficie facial, cercanos al globo ocular, donde lo que vamos a hacer es medir el comportamiento de los ojos, teniendo en cuenta el potencial córneo y el retiniano. Estos potenciales eléctricos van a proveer una señal que se puede usar para los registros de los movimientos de los ojos. Como los ojos cambian de posición, los campos eléctricos creados por este potencial córneo-retiniano cambian la intensidad espacial, y esto va a generar un gráfico que es el que vamos a analizar. Me tienen que dar 2 segundos porque no me di cuenta y se me está apagando la compu. Hey, si quieres seguir un segundito. Bien. Ahora ella está hablando de la electronistalmografía. La electronistalmografía prácticamente en la actualidad no se hace ya por sí misma la electronistalmografía, sino la videonistalmografía, que es la que Marti va a mostrar después y va a mostrar ejemplos también. ¿Por qué? Porque, bueno, todo se digitalizó, se computarizó, entonces es como mucho más práctico realizar la videonistalmografía. Esto no quita que antes, hace unos años atrás, no tantos, porque yo he hecho electronistalmografía, lo utilizábamos y mucho, y era la única manera que teníamos como estudio específico, complementario, más allá de la valoración funcional que se hace, ¿no? Vestibular, son estudios que aportan mucho para llegar, digamos, al diagnóstico específico. Claro, hasta hace unos años los equipos lo que generaban es un gráfico como el que genera el electrocardiograma. Los electronistalmógrafos más modernos son computarizados y hacen el registro en la computadora, pero el tema que tenemos con la electronistalmografía es de que no podemos visualizar el movimiento de los ojos en tiempo real, ¿sí? Que sí lo permite la videonistalmografía. Claro, eso era todo, digamos, se sacaba todo del gráfico. Claro. ¿Sí? Que tal cual como dice Marti, o sea, era como un electrocardiograma, porque es más, la impresión del estudio se hacían en hojas largas, como las del electrocardiograma, que se iban doblando y se nos hacían así un toco de hojas de un solo paciente. Todo, digamos, se graficaban en el momento, ni siquiera con una computadora, o sea, con tinta, ¿sí?
Entonces, bueno, había que tener en cuenta eso, no solamente, digamos, el hacer el estudio en el momento, sino que la técnica del estudio esté bien hecha para que lo que estábamos buscando y lo que estábamos evaluando realmente quede impreso, ¿sí? Entonces era bastante, la videonistagmografía nos vino a solucionar en realidad muchos problemas y a clarificar mucho más los resultados también. Ahí te dejo, Marta. Exacto. Bien, entonces, con la videonistagmografía vamos también a ver el comportamiento de los ojos, pero a través de una cámara infrarroja que los va a registrar, y a su vez vamos a ver de que cuando hacemos el estudio va a ir generando el gráfico, pero también podemos visualizar en tiempo real el movimiento de los ojos del paciente. Ahora, si al final nos queda tiempo, les muestro algunos estudios. Pero bueno, quería explicarles en el gráfico que también sirve en relación a la electronistagmografía. Acá van a ver, esto es una videonistagmografía, es la primera parte de la prueba que se hace, es la evaluación de presencia o ausencia de nistagmus de manera espontánea, sin fijación visual. Acá van a ver, estos son los grados de desvío de la mirada. Acá cuando está en 0, implica de que la mirada está centrada, ¿sí? Por eso justamente este paciente no tiene ninguna alteración, vemos que logra una línea recta que mantiene durante todo el periodo de la evaluación. Por lo general se toman muestras de 20, 30 segundos, ¿sí? Acá en este caso es mirada derecha, por eso vamos a ver de que está sobre la línea, acá tenemos el 0 de la mirada central, y acá que asciende a 25 grados, que es el desvío de la mirada que tiene el paciente hacia la derecha. Y en este caso, también espontáneo, sin fijación visual, con mirada izquierda, vemos que se grafica por debajo, ¿sí? 25 grados por debajo. ¿Se dan cuenta de eso que les digo? Recuerden que yo no las veo, así que activen el micrófono y... Te digo, Marti, si hay algo, igual. Sí, si alguien pregunta te decimos, pero bueno, está. No, aparentemente está claro. Lo entendieron. Bueno. Yo tengo una duda, no sé si estoy en lo cierto, porque es algo nuevo esto para mí. ¿Esto estaríamos evaluando también la misma vía que el reflejo vestíbulo ocular? Es decir, ¿sería por esa vía que estoy evaluando yo también? ¿Puede ser algo así o no? ¿O estoy muy...? Estamos en la mirada espontánea, sí valoramos parte, o sea, también valoramos lo que es la vía vestíbulo ocular, pero en este momento valoramos la vía visual, completamente la vía motora visual, ¿sí? Puede haber alteraciones en este caso que sean centrales, que nos generen un nistagmus, o puede haber alteraciones vestibulares que nos pueden generar un nistagmus. En este caso, este paciente no tenía ninguna alteración. Gracias. ¿Te respondí, Gladys, o no? Sí, yo quería saber, porque un poco me imaginaba que era cómo relacionábamos, cómo era la relación de lo vestibular con lo que ustedes estaban valorando acá, con el nistagmus, ¿sí? Entonces yo claro. Me imaginé que es un poco otra manera de valorar esta vía, es decir, los nervios que participan de esta vía, a eso me refería yo. Exactamente. Estamos valorando la vía vestibulocular, sí. Pero se pueden producir alteraciones o nistagmus de origen por desorganización central o periférica, ¿sí? Sí. Bien. Bueno, esto era para esto. A ver. Así está, este gráfico corresponde a las pruebas posicionales. Vamos a ver entonces que el aparato nos permite observar lo que son los movimientos
horizontales, en esta línea están marcados en verde, y lo que son movimientos verticales arriba abajo están en esta línea, ¿sí? El aparato nos permite ver ambos, se llama ambos canales, ¿sí? Pero no estamos hablando en este momento de los canales semicirculares, sino que estamos hablando de los canales de medición. Entonces, si este paciente en el Dix-Hole Pie presenta un nistagmus horizontal, se va a producir un desvío. A ver si puedo ampliar el gráfico. A ver, esta paciente, en realidad en el aparato lo verían mejor porque se puede ampliar el gráfico en sí. Pero bueno, cuando es a derecha, vamos con la fibra. Si yo tuviera acá un nistagmus horizontal a derecha, esto quedaría graficado así, ¿sí? Los picos van a ir hacia allá. Si el paciente tuviera un nistagmus horizontal a izquierda, los picos quedarían de esta manera. Fíjense, vayan mirando con el gráfico que está marcado, ¿sí? Bueno, a su vez, cuando por el canal donde valoramos la parte, los movimientos verticales, que es el azul, vamos a ver que si el paciente hace movimientos, el nistagmus es hacia arriba, se va a generar el pico de esta manera, y si es hacia abajo, el pico se va a generar de esta manera, ¿sí? Bien. En sí, la modalidad que tiene de registro, tanto el electronistagmógrafo como el videonistagmógrafo, no fue pensada para los movimientos horizontal rotatorios que presenta un paciente, por ejemplo, con un BPPV del canal posterior. Pero por eso es tan importante el hecho de que nosotros podamos ver en tiempo real también el movimiento de los ojos junto con el gráfico. En este paciente, si ustedes observan, acá hay pequeños picos de movimiento horizontal y también hay picos de movimiento hacia arriba, porque no nos marca los movimientos oblicuos de rotación. Pero este paciente tenía justamente una canalolitiasis del conducto posterior derecho, ¿sí? Y acá van a ver de que se produce un tiempo hasta que aparece el nistagmus, esto que hablábamos, que seguramente hablaron ustedes el año pasado en otoneurología, de que el vértigo posicional tiene un periodo de latencia antes de desatarse el nistagmus, y tiene un periodo donde el nistagmus se inhibe, se agota, ¿sí? Ven que acá ya no hay nada graficado, y cuando lo vuelvo a cambiar de posición al paciente, aparece otro periodo de latencia, y vuelve a aparecer nistagmus, ¿sí? Que por lo general cambia de dirección. ¿Se dan cuenta de eso en el gráfico? Un sí, un no, un... Sí, se ve, Marta. ¿Sí? Se ve. Bueno. Se ve chiquito, obviamente. El gráfico no se ve ampliado ni grande. Aquí es como realmente se ve. En el aparato, pero sí quería que ustedes vieran cómo se grafica la dirección de los nistagmus, porque es importante que ustedes sepan leer los gráficos, porque cualquiera de los que hacemos estudios nos podemos equivocar cuando informamos. Entonces, uno tiene que también saber, cuando el paciente trae el estudio, lo tiene que presentar el informe con el gráfico, y ustedes tienen que poder leer el gráfico. Bien. Acá lo van a ver más claro. Bueno, esta es la parte de las pruebas calóricas. Me quedó re alto las pruebas calóricas. Vamos a ver entonces. Caliente derecho. Nosotros sabemos que para hacer las pruebas calóricas tenemos que irrigar. Vamos a irrigar sobre la temperatura corporal 7 grados y 7 grados por debajo de la temperatura corporal para producir los distintos fenómenos de activación y inhibición.
por convención, trabajamos con 44 y 30 grados, ¿sí? Esto ustedes ya lo vieron, ¿no es cierto? Sí, lo vieron en forma general, no lo Bien. vieron en paciente. Perfecto. Bueno, entonces, cuando yo irrigo agua caliente, por ejemplo, en el oído izquierdo, cuando yo irrigo agua caliente, vamos a poner el agua caliente en rojo. Cuando irrigamos agua caliente, vamos a producir lo que tiene, la bondad que tienen las pruebas calóricas de que podemos estudiar ambos canales horizontales por separado, ¿sí? Para realizar la prueba, lo que nosotros vamos a hacer es hacer de que el conducto horizontal quede en ángulo de 90 grados en relación al piso, quede perpendicular al piso, y para eso sabemos de que como el conducto semicircular horizontal está en esta posición, lo que nosotros tenemos que hacer es la corrección de la cabeza para que quede el ángulo de esta manera, ¿sí? Por eso se pone una almohada para levantar la cabeza y el mentón queda ligeramente hacia el piso, hacia el pecho. Entonces, cuando irrigamos el agua caliente, por ejemplo, en el oído izquierdo, vamos a producir una hiperpolarización, una activación de toda la vía vestibulocular del lado izquierdo. Entonces, esto va a generar de que los ojos se desplacen para allá, como lo habíamos hablado el otro día en referencia al borde, ¿sí? Como este canal no está siendo estimulado, va a haber una mayor actividad de este lado y toda esta parte de la vía va a estar inhibida. Entonces los ojos se van a mover para allá. Cuando nosotros hacemos la irrigación con el agua fría, lo que vamos a generar es una inhibición, por ende, los ojos se van a ir para el otro lado, ¿sí? Vamos a generar que toda esta vía se apague. Y los ojos van a ir hacia el otro lado, ¿sí? Entonces, eso ahora lo vamos a ver graficado. Si ampliamos, entonces, acá estamos pasando agua caliente a 44 grados en el oído derecho y vamos a ver la dirección del nistagmus es hacia derecha. ¿Se dan cuenta? La batida, la fase rápida es hacia derecha. Cuando pasamos, bueno, este es caliente oído izquierdo. Cuando estamos pasando el agua caliente en el oído izquierdo, la batida se va a dar hacia la izquierda. Y cuando pasamos el agua fría en el oído derecho, la batida se va a dar a la izquierda. Por convención decimos que el nistagmus va hacia el calor y huye del frío, ¿sí? Para que se puedan acordar cuál es la dirección que tiene que tener el nistagmus en cada una de las irrigaciones. Bueno. Una vez que hacemos la medición, las 4 tomas con las irrigaciones de agua caliente en un oído, en el otro, y agua fría en ambos oídos, vamos a ver, antes este cálculo se hacía, y Heidi lo va a saber mejor que yo, porque se hacía electroenistagmografía, se hacía el cálculo de manera manual, contabilizando cada uno de estos nistagmus, ¿sí? Ahora los sistemas computarizados generan directamente el algoritmo donde analiza este muestreo, y lo que nosotros vamos a ver es la velocidad de fase lenta. Entonces, en la velocidad de fase lenta, nosotros para ver la simetría de ambos canales semicirculares horizontales, tenemos que ver de que la diferencia sea menor a 25%, ¿sí? Y también el sistema nos va
dar un gráfico, ¿no? Un gráfico donde muestra esa simetría. Ven que hacia ambos lados tiene la misma relación, ¿sí? Esta paciente no tenía alteraciones dentro de lo que es, no tenía hipofunción canalicular, ¿sí? Otra cosa que tiene el registro es de que va a haber un periodo de mayor actividad, nosotros irrigamos el agua, va a haber un periodo hasta que se empieza a desatar el nistagmus, comienza a registrar y hay una fase donde hay una mayor cantidad de nistagmus, y después va a haber un periodo donde el mismo sistema enciende una luz para que el paciente pueda fijar la vista e inhibir ese nistagmus, y eso también va a estar medido. ¿Sí? Un paciente que con la fijación no logra disminuir el nistagmus también nos está hablando de una alteración. Bueno. Es bastante información. Dentro de lo que es el protocolo, tanto de la electronistalmografía como de la videonistalmografía, vamos a tener una primera instancia que es de calibración, donde vamos a colocar los lentes en el paciente y vamos a verificar si vamos a hacer las pruebas oculomotoras, necesitamos primero hacer la calibración con el punto guía de la imagen que vamos a utilizar. Y posterior a eso se va a hacer lo que es el rastreo pendular, donde va a aparecer una imagen que se mueve de un lado al otro y el paciente tiene que mirar de un lado al otro. En ese caso, el equipo va a comparar la velocidad de movimiento de la imagen con la velocidad de movimiento de los ojos y se van a ir graficando. Si hay una alteración, va a estar desfasado eso. Después vamos a ver lo que es el nistagmus espontáneo, que lo valoramos, como lo explicamos en la parte funcional, sin fijación visual, obturando la cámara, y con fijación visual, donde vamos a ir mirando cada una de las miradas, mirada central, a derecha y a izquierda. Después podemos hacer lo que son las pruebas sacaicas, donde le pedimos al paciente que fije la vista y vamos a mover la cabeza 20 grados, el test de impulso cefálico, ¿sí? Y también podemos ver lo que es el rastreo optoquinético con distintas direcciones. También la gráfica va a ser igual que el rastreo pendular. Posteriormente hacemos lo que son las pruebas posicionales. Y por último, las pruebas calóricas. Esto constituye el protocolo del estudio de videonistalmografía completo, ¿sí? A veces alguna de las partes no se realiza dependiendo del motivo de consulta del paciente, ¿sí? Bien. El Video Head Impulse Test lo que hace es, nos permite evaluar el reflejo vestibulocular y cuantifica la ganancia del borde. Eso que hablábamos nosotros, de que si yo muevo la cabeza 30 grados a derecha, mis ojos se van a mover 30 grados a izquierda y vamos a tener una ganancia de 1. ¿Sí? Para la prueba esta, el paciente se va a sentar a 1 metro y medio del punto de fijación, se van a colocar las gafas y se las van a ajustar, porque nosotros vamos a movilizar la cabeza y necesitamos que las gafas no se muevan durante el estudio. Y vamos a pedirle al paciente que fije la mirada en el objeto de fijación, que a veces depende del sistema, tiene un puntero láser el cual observan ahí, y que intente no parpadear. Mientras tanto, nosotros vamos a hacer los impulsos, ¿sí? Vamos a valorar a derecha, a izquierda, vamos a valorar abajo, y también de manera oblicua, ¿sí? Para valorar los 6 canales. La bondad que tiene el test de impulso cefálico es que nos permite valorar los 6 canales, a diferencia del videonistalmógrafo, que solo valoramos el canal horizontal. Y otra cosa es que
nosotros cuando hacemos la videonistalmografía a través de las pruebas calóricas, el estímulo, la frecuencia de estímulo es baja con el agua, tanto con el agua caliente como con el agua fría, la frecuencia de estímulo es muy, muy baja. En cambio, en el test de impulso cefálico, la frecuencia de estímulo es mucho más fisiológica porque es igual a la que realizamos en los movimientos de cabeza cotidianos, ¿sí? Bueno, entonces, estos son los gráficos que nos va a arrojar el estudio. Vamos a ver en este paciente que no tiene ninguna alteración, la ganancia del BOR corresponde en cada uno de los canales. Observamos que, les voy a explicar en este que no está bien para que vean, estas líneas celestes que apenas se ven indican el movimiento de la cabeza, y las verdes el movimiento de los ojos. Todas las que son líneas naranjas son estas sacadas de acomodación que hace el paciente, porque cuando se le moviliza la cabeza los ojos se van y después vuelven, ¿sí? Estas son las sacadas, que pueden ser cover o over, depende de la dirección hacia donde se moviliza. En este caso, este paciente tiene los 6 canales con una ganancia adecuada, y en este caso, este paciente tiene los canales del lado izquierdo afectados, ¿sí? Ven que está disminuida. Nos está hablando de una hipofunción del lado izquierdo, de canal superior, horizontal e inferior, y posterior. ¿Se entendió, más o menos? Sí, profe. Sí, se entendió bien. Bueno, Heidi, te dejo con el sillón rotatorio. Sí, acá está. No le tengan miedo, no está electrificado ni nada. Suena raro. Sí, suena raro. Aparte, bueno, así específicamente como ven esta foto, el sillón rotatorio no lo tenemos acá. Trabajamos con otros sillones más, como más entre casas, ¿sí? O más lo que tenemos a mano. El sillón rotatorio acá mismo no está. Sí, lo que hablaba Marti recién, el VEGIT, sí hay equipos de VEGIT en Córdoba, hay equipos de videonistalmografía, había equipos de electronistalmografía, ahora ya creería yo que casi no hay, sí, muchos de videonistalmografía, y gracias a Dios, muchos, o por lo menos varios, fonoaudiólogos o fonoaudiólogas que están realizando estos estudios, ¿sí? Porque antes estos estudios los realizaban más los otorrinos. Nosotros no teníamos mucho acceso. Gracias a Dios ahora sí. Así que bueno, no hay que desaprovechar esa oportunidad. Y coincido con lo que decía Marti, que por más que venga el informe, porque todos los estudios vienen informados, está bueno que todos podamos saber, pero eso lo decimos con todos los estudios, ¿no? En Otoneuro también se lo decimos con las autoemisiones, con los potenciales evocados, que cada uno pueda tener como una... valorar el estudio por sí mismo, ¿sí? Los resultados, los gráficos. En el sillón rotatorio se somete al paciente a aceleraciones angulares, que vamos a estimular, digamos, los receptores vestibulares de los conductos semicirculares en el plano horizontal, y esto se va a registrar después en la resultante en cuanto a los nistagmos, ¿sí? Con el sillón rotatorio, en los sillones rotatorios de última generación digitales, esto sale todo en forma digital, ¿sí? Con los sillones rotatorios que utilizamos nosotros, tenemos que hacer el conteo de los nistagmos, como hacía yo antes el conteo de los nistagmos con el electronistalmógrafo, que me tenía que poner a leer y contarlos uno por uno y ver cuál correspondía y cuál no.
porque bueno, Marti creo que les dijo, pero volviendo a la video, el paciente necesita de mucha concentración, porque el paciente no tiene que pestañear o pestañear lo menos que pueda, para que el estudio salga bien, ¿sí? En el sillón rotatorio, no sé si recuerdan, el año pasado, los que cursaron clínica otoneuro el año pasado, hicimos unas prácticas en el Mauret y utilizamos unos sillones rotatorios que encontramos ahí, y hicimos la valoración de los nistagmos fisiológicos, porque no había nadie que tenga vértigo en ese momento entre nosotros, pero lo pudimos evaluar, ¿sí? Con estas aceleraciones angulares. Ese sería el objetivo, digamos, ante las aceleraciones angulares, con cierta aceleración y durante más o menos una estimulación de 1 minuto para un lado y 1 minuto para el otro. Luego hacemos el conteo de los nistagmos y vemos si hay correspondencia, si hay simetrías o asimetrías entre la aparición de los mismos. ¿Sí? Bien. Y la prueba de sillón rotatorio se utiliza mucho aún hoy en día para los pacientes que tienen hiporreflexias bilaterales, ¿sí? Cuando tenemos una hipofunción bilateral severa y que no logramos la estimulación ni siquiera con el agua helada, no hay respuesta, se observa si hay restos de función con el sillón rotatorio. Sillón rotatorio, sí, hay en Buenos Aires, en 2 hospitales, pero es cierto de que es un equipo sumamente caro, por eso es que no... Pero el sillón rotatorio en sí, el que está pensado para el estudio, nos permite justamente graduar la velocidad de giro. Claro. Cuando se hace más en forma manual, bueno, hay que ir controlándolo uno mismo, digamos. Pero sí, muchas veces sucede eso también, que con un estímulo giratorio se logran ver respuestas en nistagmos que a lo mejor con otros estímulos no lo logramos ver. Bien. Pasa a la siguiente, Martín. Bueno, la posturografía, estamos como bastante similar con el sillón rotatorio porque es un equipo también muy caro, que no hay prácticamente, en Buenos Aires sí, en Córdoba hay uno, y recién está iniciando su funcionamiento, no está funcionando a pleno aún. Igual creo que es esa la idea. También hubo muchos posturógrafos que en un comienzo eran como el boom y que sí o sí había que usar esto, y hoy en día se piensa que, bueno, que su funcionamiento no era el más adecuado, entonces cambió a otro posturógrafo, ¿sí? En el posturógrafo lo que vamos a evaluar específicamente es el reflejo vestíbulo-espinal. El reflejo vestíbulo-espinal específicamente. Se puede evaluar tanto en posturografía estática como en posturografía dinámica. El que está en Córdoba y que está empezando su funcionamiento evalúa estático, ¿sí? Entonces en bipedestación no es tanto como el que ven en esta foto, en bipedestación sobre una plataforma que tiene unos sensores, y a su vez el paciente usa como una tobillera, ¿vieron como las tobilleras que usan para arresto domiciliario? Una cosa así. Se pone una tobillera, o para que usan para hacer gimnasia. No, pensé que estoy un poco alejado de eso. Con esa tobillera, esa tiene sensores, entonces lo que logra ver es la diferencia en cuanto al eje vertical, gravitacional, con una complejidad en tanto a estímulos visuales y estímulos de sensopercepción, ¿sí? En cuanto a apoyo, sensopercepción en cuanto a apoyo.
Por ejemplo, en sobre una colchoneta o sobre un piso más firme, con zapatillas, sin zapatillas, ¿sí? Y en cuanto a lo visual, con estímulos visuales, como los que ya van a ver más adelante, que va a mostrar después Marti, cuando hacemos la rehabilitación, que pueden ser estímulos sacádicos, estímulos de fijación visual, estímulos optoquinéticos, ¿sí? Hasta a veces con realidad virtual también. ¿Mm? O sea, va avanzando en complejidad en cuanto a que esto también se puede usar el posturógrafo para evaluar y también se usa para la rehabilitación en sí misma, ¿m? Para rehabilitación en sí misma y después para la valoración de cómo va la rehabilitación vestibular. ¿M? En todas esas instancias se utiliza. La plataforma se llama dinamométrica y cuando se hace en forma dinámica, o sea, el paciente caminando, el paciente saltando, que eso no se hace con todos los posturógrafos, lo que se va evaluando es un gráfico que sale en una computadora, por supuesto, que de acuerdo al movimiento del paciente y de acuerdo a su eje corporal y a su equilibrio postural, se va alejando del centro, ¿sí? No pusimos ningún gráfico, pero bueno, ya cualquier cosa después le vamos a cargar algunos, sí. Se va alejando del eje central del cuerpo, ¿sí? De la bipedestación. Entonces, cuanto más alejado esté del eje central, será que mayores compensaciones necesitará el paciente para poder tener ese equilibrio, ¿sí? Es la verdad que un elemento óptimo, digamos, para ambas cosas, para evaluación y para tratamiento, pero bueno, no se utiliza en forma tan asidua como una videonistamografía o un VEGIP que utilizamos ahora, ¿no? Sí, esto es por los costos de los equipos, ¿no? Por eso es que hay tan pocos en uso. Y otra cosa es de que dentro de la posturografía, aparte de estos estímulos visuales complejos que les nombró Heidi, también vamos a valorar al paciente con claudicación visual, o sea, sin la posibilidad de fijar la vista. Vamos a ver después en la rehabilitación también de que nosotros, cuando hay una alteración vestibular, recordemos que las 3 patitas teníamos la propiocepción, la parte visual y la parte vestibular. Entonces, cuando la parte vestibular está mal, por lo general empezamos a compensar a través de la vista. Entonces, dentro de esta prueba también hacemos pruebas sin fijación visual y con la posibilidad de fijación visual o con estímulos complejos, visuales complejos que también generarían una información errónea. Eso complejiza la prueba, ¿sí? La sensibiliza. Exacto. Por eso ahí ven que, por ejemplo, este paciente está con un arnés puesto, ¿sí? Eso es por seguridad, en realidad, porque todas las pruebas lo que hacen es, bueno, salir del punto de equilibrio. Intentar que el paciente salga del punto de equilibrio para ver cómo es la respuesta vestibuloespinal, ¿sí? Bien, ¿vamos bien hasta ahí? ¿Alguna pregunta? ¿Están? Bueno, ahora vamos a ver los potenciales evocados, los CBEMs y los OBEMs. Estos son potenciales evocados, pero vestibulares. La prueba es objetiva, no es invasiva, aunque ustedes vean ahí el paciente medio lleno de cables, no es invasivo, se ponen electrodos nada más. Es rápida, es fácil de realizar, con eso no estoy tan de acuerdo, no es tan fácil de realizar porque los electrodos tienen que estar muy bien colocados sobre el músculo esternocleidomastoideo. Tuve la oportunidad de hacer algunas veces, tampoco hay muchos equipos de potenciales vestibulares, pero bueno, hay que ubicar bien el músculo esternocleidomastoideo del paciente, cosa que en algunos pacientes es muy fácil porque se marca mucho,
y en otros pacientes no. Entonces, bueno, el paciente ven que tiene que estar en una postura como de costado, ¿sí? Y tratando de contracturar, digamos, de hacer fuerza para que el músculo se vea, ¿sí? No es que lo tengamos que ver, pero sí tienen que estar, lo tenemos que ver para poder poner bien los electrodos y que después salga el registro. ¿Mm? Bueno, sirve para determinar el funcionamiento del sáculo y del nervio vestibular inferior. Y lo que evalúan es la generación de reflejo vestibulocólico. ¿Se acuerdan que el vestíbulo-cólico era el movimiento de la cabeza en el espacio? No sé si se los dije a ustedes o a Otoneuro, pero algo a lo mejor hablamos la clase pasada. La clase pasada lo hablamos, sí. Sí, creo que sí. Lo que hace es que, ¿cómo se hace? A través de un estímulo sonoro. Esto es a través de un estímulo sonoro, ¿sí? Generamos estímulos sonoros vía aérea, ven que tienen los auriculares puestos, y ese estímulo sonoro, a través de, digamos, del reflejo sináptico y del reflejo vestibulocólico, va a generar la contracción del músculo esternocleidomastoideo. Sería a través del tracto vestíbulo-espinal, ¿sí? Entonces, al generar la contracción, eso es lo que genera el potencial evocado. ¿Mm? Lo que vemos es la presencia o la ausencia de este potencial evocado, ¿sí? No es tan fácil, no se hace tan seguido, pero en algunos pacientes es importante, digamos, poder evaluarlo de esta forma. También se puede evaluar a través del OBEMS, que es la que sigue. También refleja la función del utrículo y el sáculo, porque recuerden que estuvimos hablando de todos estos estudios y estuvimos hablando que evaluamos mucho conductos semicirculares, ¿no? Y no hablamos de utrículo y sáculo. Los potenciales vestibulares evalúan más específicamente el funcionamiento del utrículo y del sáculo, ¿sí? En este se evalúa a través de la contracción de las motoneuronas oculomotoras, del reflejo del BOR, pero a través de un estímulo más vibratorio, ¿sí? Esto se hace a través de un estímulo vibratorio, o galvánico, dice, pero bueno, eso seríamos un poco más difícil la prueba. Los que se utilizan más son los vibratorios, y se utiliza la 500 Hz, fíjense que bastante fuerte, a 95 decibeles. Muy bien. ¿Cómo vamos hasta acá también? Bueno, Bien, para profe. repasar un poquito y dejar en claro más sintético, ¿sí? Pensé que alguien había dicho. Las pruebas que tenemos son la videonistamografía con las pruebas calóricas, dijo Marty, lo que más evaluamos, el conducto semicircular horizontal. Con el BHIT podemos evaluar los 6 conductos semicirculares y la ganancia del BOR. Es como un poco más amplia la valoración, ¿no? Con el BHIT también, con cualquiera de estos estudios, la técnica tiene que ser muy precisa. Bueno, con el BHIT hay que estar como muy cancheros, digamos, con el movimiento de la cabeza, porque el movimiento de la cabeza que nosotros tenemos que realizar al paciente debe ser muy preciso. Y tener en cuenta, obviamente, cualquier cuestión de contractura, o etcétera, que pueda tener el paciente. Con los BEM, que son los potenciales vestibulares, vamos a evaluar el funcionamiento del utrículo y el sáculo, y con la posturografía, el sistema vestíbulo-espinal. O sea que fíjense que en realidad necesitaríamos todos los estudios para hacer una valoración completa. Completa y objetiva, ¿sí? Porque nosotros podemos hacer toda esta valoración funcionalmente, como ya lo hablamos
la clase pasada y como lo hablamos y lo hicimos el año pasado. ¿Sí?